El capítulo 12 de Apocalipsis cubre 2000 años de historia. 2000 años de historia se encuentran en en este capítulo, en estos 17 versículos, y nos habla y nos retrata desde el inicio de Israel, a partir del nacimiento de Cristo, hasta la persecución final, que vamos a ver tal vez en la próxima entrevista, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes. No podríamos cubrirlo rápido, pero es tan profundo como tú dices, que es importante tener tiempo para poder hacerlo de una forma dividida. Entonces vamos a cubrir los primeros 5 o 6 versículos en esta mañana. Y es importante que sepamos, ¿verdad?, que comienza el capítulo con 2 señales. En primer lugar, la palabra señal, semellón, con S de Samuel, en el griego, implica algo que apunta hacia una dirección. Si yo voy manejando y veo una señal, una flecha que indica esto, implica que la dirección va de atrás hacia adelante, no en sentido contrario, me está apuntando la dirección. Cuando yo llego a una calle donde las flechas, una es para acá y otra es para acá, me están determinando la forma en la que yo debo de conducir la dirección de mi vehículo. Entonces, cuando la Biblia habla de señales, por ejemplo, los milagros de Cristo en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán, fue la primera señal donde apuntaba la Biblia hacia dónde era Jesucristo, hacia dónde iba a dirigir Jesucristo y quién era la persona de Jesucristo con sus milagros maravillosos que hizo. Entonces, la señal en el cielo que aparece aquí de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con sobre una corona de 2 estrellas, está apuntando a una señal. ¿De qué cosa? En primer lugar, esta señal de esta mujer está en el cielo, no está en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que la señal estaba en el cielo, nos habla que comienza Dios a correr la cortina, que lo significa la palabra Apocalipsis, para poder mostrarnos que toda la guerra que se está llevando a cabo aquí abajo en el planeta Tierra tiene sus repercusiones en el cielo e igualmente del cielo hacia la tierra. Entonces vemos que la mujer está en el cielo. ¿Quién es la mujer? Pues claramente que es Israel. No es la Virgen María, como se ha tratado durante muchas veces de una forma completamente equivocada. Lo vamos a demostrar por qué. Y vemos nosotros que tenemos que recurrir ahora al principio de la Biblia, al capítulo 37 del Génesis, para ver exactamente que esta visión de esta mujer, de este sol, de esta luna y las estrellas, es la misma que tuvo José cuando él le comentó este sueño a sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 9. La Biblia no es de interpretación privada y vamos a ver que la misma Biblia nos interpreta quién es esta mujer y qué simboliza lo que está a continuación. Dice Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vemos que es exactamente la visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos claramente que esta visión de Apocalipsis capítulo 12 nos revela que el padre, ¿verdad?, o el sol es Jacob, la luna es Israel y las estrellas, los 12 hijos que forman la parte de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está en primer lugar mostrándonos Dios a Israel en el cielo de una forma completamente alegórica, espiritualizada, pero al mismo tiempo tenemos enfrente de la mujer a Satanás. Notar que esta mujer de esta alegoría está embarazada, dice la Biblia en el versículo 2, y estaba encinta clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos nosotros claramente no solamente el inicio del antisemitismo, la razón por la cual Israel, que aquí está de una forma descrita muy claramente, es el objeto de hace más de 2000 años de la persecución, del desprecio, de las calumnias, de los ataques del mundo en contra de esta nación y de también el grupo étnico de Israel.
¿Por qué? Veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8, la respuesta. ¿Por qué está embarazada esta nación? ¿O por qué está embarazada, en este caso, la mujer representando a Israel? Nos responde Isaías 66, versículo 8, y dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. Entonces, vemos cómo 700 años antes de que Juan tuviera esta visión, el profeta Isaías se había adelantado a Juan. Juan venía a completar el cuadro, la pintura que había comenzado a pintar los profetas del Antiguo Testamento, principalmente Daniel, y el Apocalipsis es los pincelados finales, o las pinceladas finales del apóstol Juan. Entonces, aquí nos muestra claramente que es de Israel de donde nació el Mesías. Esta mujer representa a Israel, estaba embarazada. ¿Quién va a nacer? Va a nacer el Mesías. Y lo podemos ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Juan 4:22, Cristo, la salvación es de los judíos. En Isaías capítulo 54 encontramos también otro versículo muy claramente que nos muestra de dónde viene precisamente la salvación de Dios, de Israel. Así que en Miqueas dice la Biblia: Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las aldeas de Judá, de ti vendrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos cómo toda la Biblia, juntamos las piezas de rompecabezas y podemos armar un cuadro un poco más claro para que podamos entender, porque lo que se necesita aquí es entendimiento, y el entendimiento nos da la misma palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de Israel es el simple hecho por el cual el dragón, Satanás, desde el momento en que iba a nacer Cristo, como lo retrata aquí el capítulo 12 Apocalipsis, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El dragón está enfrente de la mujer. La mujer es Israel. El diablo está esperando para impedir que nazca el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenía el diablo para poder comenzar a atacar a Cristo desde que nació? Al caso que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando vino la persecución, luego Herodes quiso matar a todos los niños, es porque en Génesis 3:15, la primera o el protoevangelio de Dios nos lo muestra muy claramente. La semilla de la mujer iba a destruir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el talón a la persona o a la semilla de la mujer. Entonces, este hecho de que desde el principio del nacimiento de Cristo ya haya Satanás tratado de destruir a Israel, nos explica por qué el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, pues es el odio, ¿verdad?, a la semilla. La palabra semilla viene de la palabra sera en el hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros una descendencia donde Satanás ha continuado continuamente de impedir que naciera el Mesías, no lo pudo impedir, al contrario, resucitó el Mesías y se asustó más Satanás, pues ahora se viene con más fuerza en el siglo XXI, porque nos encontramos, somos la generación de la higuera, ya lo hemos dicho varias veces, estamos tal vez en la última generación, y el ataque de Satanás contra Israel será más ardiente, más intenso, más fuerte, más sangriento, más cruel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahora Él está impidiendo que Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, y sabe que va a ser en Jerusalén. Es lo único que sabe. No sabe el tiempo exacto, pero esta es la razón principal del odio de contra los judíos de parte de Satanás. Dice el versículo 3 que otra señal aparece en el cielo, ¿verdad? Porque, repito, la guerra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que la guerra tenemos que entenderlo nosotros aquí abajo en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Si no entendemos los cristianos que todo lo que se desarrolla aquí en el mundo es una repercusión de lo que está sucediendo en el cielo, vamos a tener que ocuparnos más en la oración. Vamos a preocuparnos más en orar que en estar buscando soluciones cívicas o soluciones ecológicas o soluciones climáticas, porque, repito, es a través de la oración
a través de lo cual podemos nosotros cambiar muchas cosas aquí en el mundo. Entonces vamos a entender por qué dice la Biblia que esta señal que aparece en el cielo es un dragón escarlata. ¿Y cómo se describe a Satanás? Esto fue escrito, repito, hace 2000 años, con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Los 7 imperios que desde el principio de la humanidad Satanás ha usado para tratar de destruir a Israel. O sea, esto va antes de Jesucristo. El capítulo 12 es de hace 2000 años hacia acá, pero aquí el Espíritu Santo nos introduce a los imperios que antes de Cristo ya habían tratado de destruir Israel. ¿Cuáles fueron estos 7 imperios que han tratado a través de la historia de destruir Israel? En primer lugar tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue el 6º. ¿Por qué habla aquí de 7 cabezas? Bueno, porque si leemos Apocalipsis 17, falta el 7º imperio, que serán las 10 naciones que van a formar una organización para, antes de que el anticristo surja, unir al mundo bajo un solo gobierno. Este gobierno tiene que estar antes de que surja Cristo. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, hasta que no veamos 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se unan en un G10 para formar una confederación del Mediterráneo, con el propósito de formar el gobierno que va a anteceder el 8º reino, que es el anticristo, que lo escribe Apocalipsis 16, él es el 8º, el anticristo es el 8º, o Satanás, entonces lo podemos comprender. Entonces, estas 7 cabezas, hasta que venga el anticristo, son los 7 gobiernos que van a formarse. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que de estos 7 gobiernos van a surgir. Y lo más interesante es que casi todos estos gobiernos, ¿verdad?, o estos imperios que describe la Biblia han sido de carácter islámico, aun cuando el Islam fue formado 605 años aproximadamente después de Jesucristo. Anteriormente siempre ha habido en el Medio Oriente el odio de la semilla en contra de Israel, pero ahora va a acrecentarse cuando el gobierno islámico, que está formado ya y que está a punto de poder llevar a cabo el famoso califato o el liderazgo de la hermandad musulmana, ahora con la cuestión de que Irán y Siria ha quedado completamente conquistada por más de 3 o 4 grupos islámicos, terroristas, yihadistas, completamente radicales. Se está acelerando esto de una forma impresionante. Esta es la razón entonces por la que Satanás ha gobernado 7 imperios y gobernará las 10 naciones finales que van a perseguir a Jesucristo y a su pueblo. Cuando menciona el versículo 3 que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, observamos que dice la Biblia, y en su cabeza 7 diademas, o sea, están coronados. O sea, Satanás muestra aquí claramente que este último gobierno, las 7 diademas que se mencionan, son los 7 imperios, porque la diadema implica corona y solamente los reyes llevan las coronas. Y otra cosa importante que menciona aquí, para terminar con el dragón o con Satanás, es que la cola, o sea, Dios quiere que entendamos claramente Israel y por qué Israel está sujeta y estará sujeta hasta que Jesucristo regrese a una persecución implacable de parte de los poderes de las tinieblas. Dice el versículo 4 que la cola del dragón, esto es muy importante, arrastraba, y es la primera parte en toda la Biblia que se menciona lo siguiente: la cantidad de ángeles que Satanás arrastró con él en su rebelión antes de que el ser humano fuera creado en el planeta Tierra. La Biblia nos describe una rebelión en Ezequiel 28, Isaías 14, del 12 al 14, acerca de Lucifer. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, la única vez que lo dice la Biblia, que era la tercera parte de las estrellas. Y sabemos que no son las estrellas literales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que nos habla exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer, porque las estrellas en la Biblia tienen una relación muy, muy estrecha con los ángeles caídos principalmente. Y veamos esto en Daniel capítulo 8, cuando el imperio griego es dividido en 4 partes.
¿De qué forma se menciona al anticristo? Mencionando otra vez las estrellas como los ángeles caídos. Y asumimos que no son estrellas literales, desde luego. Dice Daniel 8, versículo 9, hablando del anticristo. De ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que lo menciona en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, o sea, pero no hacia el norte. Entonces vemos claramente que de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, es de la región del norte de Siria, entre Siria e Irak, de donde, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel, surgirá la persona del anticristo. Aquí no hay duda alguna de que sea el anticristo. ¿Por qué? Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no puede ser Antíoco Epífanes, porque esto es una figura también de Antíoco antes del anticristo, que es un protagonista que precede al anticristo, pero es una profecía doble, como se puede clasificar escatológicamente. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién es el único que ha hecho esto? Satanás. Lo corrobora Apocalipsis capítulo 12. Entonces, al describir esto en un pasaje donde hay una división del imperio griego, nos está tratando el Espíritu Santo de poder hacernos entender de qué región geográfica va a surgir el anticristo. Entonces, el anticristo no va a surgir de la Europa oriental o de la Europa occidental, porque Europa se divide en el norte de África y el Medio Oriente. El antiguo imperio romano se dividió en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de la Europa o el antiguo imperio romano del Oriente, que es realmente encabezado por Turquía. Recordemos que cuando se divide el imperio romano, se divide en Roma y en Constantinopla, que duró casi 1500 años. De ahí surgió el imperio bizantino, y fue en Constantinopla, que es Estambul, Turquía, donde el imperio romano fue dividido. O sea, Turquía está dividida en Asia y en Europa. Es la única nación en el mundo que está en medio, ¿verdad?, de 2 continentes. Entonces, es interesantísimo esto, porque Turquía va a tomar un protagonismo importantísimo en estos días en los que ya estamos a punto de ver o que la OTAN va a sacar a Turquía de la OTAN, o Erdogan, el presidente de Turquía, a renunciar de Turquía, porque Turquía aparece en la Biblia como una de las naciones principales del anticristo, que el anticristo va a gobernar. Así que vemos claramente que la profecía de Daniel capítulo 12, cuando está mencionando las estrellas que echó al cielo, se refiere a los ángeles caídos. Entonces tiene un ejército tremendo, ¿verdad? No sabemos cuántos millones de ángeles caídos están bajo Satanás, pero nos muestra claramente que es una organización claramente desarrollada, planificada, estructuralmente de una forma sobrenatural, con la sabiduría que tiene Lucifer para poder llevar a cabo lo que está llevando a cabo en el universo. Si consideramos y podemos entender que ha usado los imperios, o sea, Satanás se puede aparecer en la tierra, ¿verdad? Y los ángeles pueden aparecerse y físicamente destruir soldados, ejércitos, etcétera, etcétera, pero no se lleva así. Lo mismo que Dios. Dios podía hacer muchas cosas, pero vemos que Él manda a sus ángeles. Todo el libro de Apocalipsis son los ángeles trabajando de parte de Dios. Dicen los salmos que los ángeles obedecen la voz del decreto del Dios soberano del universo. Entonces, de la misma forma, Satanás emplea a sus ángeles caídos y emplea a sus demonios. Esto es importante. Los ángeles caídos no son los demonios, ni los demonios son ángeles caídos. Son 2 entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos, se pueden materializar. Dice Hebreos capítulo 13 que muchas veces, sin saberlo, hemos hospedado ángeles, como aparecieron en Apocalipsis, en Génesis capítulo 18, caminando con Cristo y entrando a Sodoma y Gomorra, con la forma física, humana de nosotros. Entonces los ángeles pueden tomar forma humana, pero esto se llevará a cabo hasta el final en la gran tribulación. Entonces, considerando esto, que Satanás ha usado siempre los gobiernos, tenemos que entender algo. Satanás pregunta, ¿continuará usando los gobiernos para lograr su fin y para lograr exactamente su propuesta, su objetivo, que es la destrucción de Israel? Y claro que acabar con todo lo que sea la creación de Dios. La respuesta es sí, y nos las da Apocalipsis capítulo 16.
¿Por qué tenemos que ver esto con muchísima atención? Porque es la razón por la cual Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, nos pide que oremos por los líderes, por los gobernantes. Y creo que hay muy pocas iglesias en el mundo que tienen reuniones de oración orando por su presidente. Ya sea bueno, ya sea malo el presidente, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, tenemos que orar por ellos, porque es la forma en la que Dios ha diseñado, ha determinado para que podamos nosotros creerlo y que, como dice Santiago capítulo 4, Elías oró y se cerró el cielo por 3 años y medio. Y la oración del justo puede mucho. Dios nos está implicando qué poderosa es la oración, pero tenemos tan poca confianza en lo que podemos nosotros lograr a través de la oración. Y dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo, estábamos viendo el capítulo 13, donde surge el anticristo, que va a poder determinar exactamente qué es lo que va a hacer, porque va a ser adorado por el mundo. Va a comenzar la persecución, va a tener a un aliado que se llama el falso profeta, que es el que va a ser el ministro de propaganda. El falso profeta es el que va a hacer que realmente podamos nosotros entender que va a poner las marcas del anticristo, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente. Pero en el capítulo 16 de Apocalipsis vemos la guerra del Armagedón, la acción del mundo espiritual que ya ha comenzado y que culminará en la Tercera Guerra Mundial. Versículo 14. Veamos el versículo 13 para entenderlo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios, no de ángeles caídos, de demonios, que hacen señales y van, escuchemos, a los reyes de la tierra, a los líderes, a los presidentes de todas las naciones, a los dictadores, a los zares, a todos aquellos que tienen a cargo el liderazgo de una nación, van a ser completamente atacados por los espíritus de demonios en los tiempos en que estamos viviendo. Yo hace 2 o 3 días le comentaba a Marta, mi esposa, que yo estoy convencido que este ataque, esta invasión, esta posesión demoníaca ya se está llevando a cabo actualmente en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros deducirlo? Simplemente, cuando tú escuchas ya los discursos de algunos líderes, me reservo el nombre, de muchas naciones, la forma como se expresan, la forma como se conducen, sus ideas son completamente locas ya. Y es una psicopatía impresionante que dices, ¿cómo puede este hombre estar gobernando esta nación? Pero es un loco, ¿verdad? Pero es que estamos en manos de locos. Y esta locura, ¿quién la está produciendo? Los demonios, sin que ellos lo sepan. Y nosotros, al saberlo, ¿qué nos queda? Orar por ellos. Tenemos que entender eso. Tenemos que ser hombres, mujeres de oración, que tener reuniones de oración cada vez más y más amplias en nuestras iglesias, convocar a los cristianos antes de cada prédica, que los pastores podamos dar una oración por nuestro líder, por nuestro gobernante, repito, sea el que sea, para que pueda Dios actuar. Qué importante es ahora que vemos aquí en Apocalipsis 12, que en el versículo exactamente donde se describe el nacimiento del Mesías, versículo 5, dio luz a un hijo varón, porque el Mesías tenía que ser con la cromosoma XY, que es la que determina el género del varón. Las cromosomas XX determinan el género de la mujer. Entonces, el Mesías tenía que ser varón, forzosamente. Y dice así, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y a su trono. En el versículo 5 encontramos 2000 años en un solo versículo de diferencia, desde que nace Jesucristo y después cuando es arrebatado para Dios y su trono. En un versículo hay 2000 años de división y de diferencia entre una sentencia y la otra sentencia, entre una oración y la otra oración. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos el nacimiento de Cristo, que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, que la Virgen María estaba embarazada. Ella tenía miedo del embarazo porque iban a acusar de adulterio. José y ella estaban desposados, no estaban todavía en una unión legal, civil, ante las autoridades de Israel. Y entonces el ángel se le aparece a María
Lucas 1:31 y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es el ángel el que le pone el nombre a Jesucristo. No fue José ni María. Le pondrás Yeshua, que se traduce Jesús en el latín, ¿verdad? O Yesui, que significa el Salvador. Será grande, llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, lo que Apocalipsis 12 corrobora Juan claramente, y fue arrebatado para el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y esto es claro que su reino no tendrá fin. Otra vez el ángel le dice: van a nacer, y te describo qué va a ser cuando nazca y qué va a ser cuando termine. Describe otra vez todo el reinado de los 2000 años de iglesia, y aparte el milenio o el reino mesiánico que le corresponde a Jesucristo reinar junto con el rey David, porque David estará junto con Cristo en Jerusalén, y Ezequiel capítulo 37 reinando. Entonces es maravilloso que podamos entender nosotros en 5 versículos el nacimiento de Israel. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué el odio de Satanás en contra de Israel? ¿Qué es lo que ha hecho Satanás durante todos estos tiempos, desde el principio de los imperios? ¿De qué forma Satanás opera con una tercera parte de sus ángeles? ¿De qué forma Jesucristo nació? ¿Por qué nació a través de Israel? ¿Por qué es esto? Y esto es importante porque hay otra versión que están circulando de que Cristo fue palestino, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. Y esto lo dijo el Papa Francisco hace poco, que esto es del dominio público, que Jesucristo fue palestino por el amor de Dios. La Biblia dice: la salvación viene por los judíos, ¿dónde fue palestino? La palabra palestino no existe. Tampoco existe ningún estado palestino, ni jamás existió un estado palestino. Palestino es la persona que se adjudicó el nombre porque el emperador romano Adriano le puso ese nombre a Israel, tratando de borrar el nombre de Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, no eran palestinos, ni había Palestina tampoco. Palestina era el nombre que le cambiaron a Israel. Entonces había árabes, y cuando esos árabes, en el 2005-2007, les dio un permiso de poder pasarse ya a Gaza para que pudieran vivir en paz, y no quisieron, se adjudicaron el nombre de palestino, porque la palabra realmente es filisteos. Los que ocuparon en la zona geográfica de la Gaza actualmente fueron los filisteos, pero no hay tal cosa como palestino. Cuando una persona dice palestino, por el amor de Dios, eso no existe. Esto es algo completamente inventado. Así que son árabes palestinos, pero no existe la palabra palestino. Esto es importante también porque cuando conocemos la Biblia la podemos defender.